Sí, la temperatura está bastante alta a esta hora aquí en eh, la ciudad de Los Ángeles. Yo le decía durante la mañana que la temperatura máxima va a ser de 30 grados en el día de hoy. Sin embargo, ya tenemos a esta hora en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Vamos a revisar rápidamente. Yo creo que alrededor de unos 17 grados. Voy a ver cómo estoy con mis cálculos. Vamos a 16 grados a esta hora. Está bien. Pero no vamos a conversar de clima, sino que vamos a saludar rápidamente a don Rodrigo Valenzuela Cerda, quien está con nosotros a esta hora. Vamos a conversar un poquito de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay muchas expectativas con miras a lo que va a ser el próximo 11 de marzo cuando cambiemos de gobierno, pero no solamente esto es a nivel país, sino que cuáles serán las expectativas que se viene para nuestra región después de este 11 de marzo. Don Rodrigo, buenos días. Hola, hola Eli, buenos días, gusto ¿Cómo saludarte. está? ¿Todo bien? Todo bien, sí, marchando, marchando. Veamos la cosa, lo global, un poco, así muy resumidamente. Yo creo que tenemos muchas expectativas, como decías tú, con respecto al 11 de marzo y el próximo gobierno, ¿ya? Las señales demuestran o nos muestran que va a ser, hay buenos proyectos, hay buenas decisiones, hay gente criteriosa en el cargo, ¿ya? Ya, en que entiende, hay profesionales en los cargos importantes, gente que tiene experiencia, gente que tiene trayectoria, que ha trabajado importante, ¿ya? Porque aquí nos topamos en el gobierno actual que tenemos, que había gente que salió de la universidad y no ha trabajado nunca, ya, en un cargo, salvo en política y hacer manifestaciones, tipo de cosas. Entonces viene un equipo, yo lo veo a nivel ministerial, a nivel de funcionario y todo, dos características bien importantes. Son profesionales, con experimentados en áreas sensibles, hay profesionales de muy buen nivel. Y una cosa que tal vez no la esperábamos tanto, más abierto políticamente, incluyendo transversalmente a más gente. ¿Ya? José Antonio Cast, el actual presidente electo, ¿ya? Tuvo la habilidad, yo creo, para poder gobernar bien y ahí poder aplicar las políticas que requiere el país, abrir el abanico de personas que van a trabajar en su gobierno y así hay gente de Evópolis, ya que es más progresista dentro de la derecha, hay gente que era declaradamente concertacionista, por ejemplo, la senadora y actual ministra ¿cómo se llama? Jimena Rincón, ¿ya? Hay gente de amarillos, por ejemplo, el subsecretario de Seguridad, que a mí en lo personal yo no lo habría puesto, pero él tendrá su razón el presidente para haberlo puesto, detrás de la ministra, que es ¿cómo se llama? El apellido es, no me acuerdo, que era la fiscal de Antofagasta, de Quique, que tiene un trabajo espectacular en lo que es control de la seguridad en el norte, donde es más complejo. Entonces, yo creo que hay muy buenas, hay buen ánimo con respecto a eso, ya hay una proyección interesante, pero hay que aplacar un poco los ánimos. Esta cosa no se arregla de un día para otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parte económica, que es de lo que la gente espera, tener mejores sueldos, tener más actividades, poder tener alternativas de trabajo, etcétera, etcétera, no son cosas que se resuelven del día a de la noche a la mañana. ¿Ya? Son cosas que requieren un tiempo, madurarse, los proyectos tienen que estudiarse, hay muchos proyectos que están en lista de espera por una serie de razones burocráticas que nadie las entiende, que de repente pueden ser razonables, ¿ya? Pero hay que estudiarlas y buscar las soluciones porque el país necesita progresar, el país necesita avanzar, la gente necesita trabajo, la gente quiere un mejor estándar de vida y todo el mundo lo queremos. Entonces, y eso se logra cuando un país avanza. Lamentablemente este gobierno que está saliendo no le daba ninguna prioridad a avanzar, sino que todo a obstaculizar. No sé cuál sería el motivo, ¿eh? Yo no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. El otro día yo vi una entrevista a un señor, a un periodista bastante conocido, se llama Patricio Fernández, de izquierda, declaradamente de izquierda, que aprobó, estaba de acuerdo con la constitución, el primer proyecto constitucional, a ese nivel de izquierda.
Y con el caso cubano, una periodista de la radio Otuna le preguntaba sobre el caso cubano. Y lo que me llamó la atención, y por eso lo traigo a colación, la decepción, la angustia que tiene esta gente, que era de izquierda, cómo se desarmó un proyecto. Porque decía él, nosotros el año 60, 70, 80, veíamos el caso cubano como un ejemplo, el hombre nuevo, y se adhirieron a ese proyecto académicos, escritores, artistas, hasta la iglesia también, ¿cierto? La iglesia católica tuvo sacerdotes bastante cargados a la izquierda, ¿ya? Como era una alternativa del hombre nuevo, ¿ya? Vamos a hacer una sociedad mejor. Y ha terminado en lo que estamos viendo hoy día, un país desastroso. Dice, y él dice una cosa bien curiosa, no hay que echarle la culpa a Trump en esto. Cuba viene decayendo desde hace 10, 15 años, o 20 años, que empezó, ¿tá? Y si no tiene apoyo de otros países, llámese la Unión Soviética primero, en la primera etapa de la revolución, ¿cierto? Junto con Castro. Si no tiene a Venezuela que le entregue el petróleo, si no tiene a México que le mande algunas cosas, el país no es viable, no funciona. Dice, en este momento no hay de nada, no se produce nada. Tiene que importar el azúcar, el azúcar. Cuba era reconocido por la caña de azúcar, siendo un gran productor de azúcar y de los puros. Son las tres economías importantes de Cuba son el azúcar, los puros y el turismo. Ninguno funciona, ¿ya? Y no se le puede echar la culpa a Trump, porque viene todo un aparato productivo que lo vienen bajando. Mientras los jerarcas se viven la gran vida. Entonces, para la izquierda, para el Frente Amplio, para el Partido Comunista, esto es un terremoto. Y eso la gente tiene que entenderlo. Alguien es responsable de eso. ¿Y quién es responsable? El Partido Comunista. Como siempre, al final siempre en todo lo que son de este tipo de desastres sociales, ¿quién está al medio? Partido Comunista. Llámese Maduro. Y hoy día se da una cuestión mucho más delicada, que existe una relación entre la izquierda media radical, ¿ya? Llámese Maduro, por ejemplo, y el narcotráfico. Curiosamente, y ahí es lamentable, la izquierda siempre ha sido un proyecto, una doctrina que busca el bienestar de las personas. Eso era teóricamente, parece. Y hoy día lo hemos asociado en el caso mexicano. Caso mexicano, hemos tenido la próxima semana reacciones de un narco, ¿ya? Que en un procedimiento policial y militar mataron al Mencho, se llama Mencho, un gallo con un poder extraordinario. Y según todos los antecedentes, existe una relación entre el Morena, que es el partido Movimiento Revolucionario Nacional, que era el de AMLO, del presidente anterior a la Claudia Chávez, y doña Claudia seguidora de él, en que existe una relación directa entre el narcotráfico y el poder político. Ahí ya está absolutamente relacionado. Y no es que yo lo diga, ha aparecido hoy día, todos estos días, parte de discurso de este señor López Obrador, ¿ya? Tú la has escuchado la frase, que se refiere a abrazos y no balazos con los narcotráficos. Los delincuentes son personas igual que cualquiera de nosotros, por lo tanto hay que tener una disposición especial y hay que abrazarlos. Abrazos y no balazos. Yo creo que no es recíproca la actitud de los narcotraficantes con respecto a las personas, y vemos que no son muy dados a los abrazos, sino que son más dados a los balazos. Y este señor, o ingenuo, que no puede ser ingenuo, un veterano, un señor que ya más que Maduro, ¿ya? Maduro en el sentido de edad, ¿ya? Tenga ingenuidad frente a eso. Entonces, tú te das cuenta que ahí hay algún tipo de relación entre el narco, que aporta dinero en cantidades porque mueve mucha plata, y algunas partes y sectores políticos que apoyan para que pueda haber esta situación. Es lamentable, pero lo estamos viendo. Maduro, gobierno de izquierda, también apoyado por la izquierda chilena, por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, ¿ya? Está demostrado que absolutamente era un proveedor de narcóticos para Estados Unidos y para otras partes del mundo. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo presente y tengamos esperanza en que para el país vienen tiempos mejores, pero
es un proceso que hay piano, piano, ¿no? Porque imagínate, primera declaración del Partido Comunista, hace 2 semanas sacó un afiche, al tiro en las calles, al tiro, no esperó nada, ¿ya? No esperó nada. Entonces, va a haber una contramanifestación poderosa, por lo tanto, el chileno, acuerdo que está trabajando, ordenado, todas las cosas, que se preocupa, tiene que tener una actitud súper analítica con respecto a la actuación de ciertos sectores políticos que son más radicalizados. Don Rodrigo, con respecto a eso, yo creo que sí va a ser un trabajo muy intenso. Eh, Cada vez que cambia gobierno, no, las situaciones que han quedado pendientes no se resuelven de la noche a la mañana. Va a tener que ser un líder con alturas de mira. Se le cuestionó mucho en un minuto, y esto lo habíamos hablado fuera de micrófono, don Rodrigo, eh, que esta pasada habían muchas personas que estaban siendo nombradas en los distintos cargos, ya sean en los ministerios, la subsecretaría, los delegados regionales, que eran personas independientes, porque en algún minuto se pensó que como José Antonio Kast fue elegido, ¿cierto?, o se postuló como candidato republicano, los cargos se iban a dividir precisamente en el sector republicano, ¿cierto? Así es. Pero él en algún minuto lo señala y dice de que él va a priorizar la expertise por sobre el nombre de un partido. Fue muy comentado esta frase. Hay muchas personas que dentro de los cargos ya designados, los que van a asumir el próximo 11 de marzo, hay mucho independiente, hay de todos los partidos políticos, Sí. de todos los colores republicanos. Es bien variado, bien variado. Pero sí en algún minuto se le cuestionó y él sale al paso a dar las declaraciones y dice, bueno, yo pienso que X persona eh, es una persona experta en la materia, Claro, se maneja exactamente. harto, y se va a ir viendo por el camino si no resulta, bueno, todos sabemos que los gabinetes no son que duren los 4 años que dura el gobierno. Acá se van haciendo algunos cambios, Sí. hay algunos que renuncian, otros que se cambian porque no dio el resultado esperado, pero en ese aspecto sí en algún minuto se le cuestiona y él es ahí donde sale al paso y dice, con todas sus letras, estoy viendo la expertise de las personas, el manejo, por lo tanto ya iremos viendo cómo se va desarrollando Así todo es, esto. así es. Y un poco traer a colación lo que es el legado del presidente Boric. El legado que se habló tanto. Trató de imponer ese. El legado es una cosa que queda famosa, ¿cierto? No, eso. ¿Cuál es el legado de esta actual administración? Vamos analizando, ¿no? En la parte de las arcas fiscales. Déficit, ¿ya? Del presupuesto durante 3 años. 23, 24 y 25, déficit grande. El último déficit del año 25 fue, ¿cuánto fue? Un 3,6% del PIB, es decir, casi 12.000 millones de dólares. Que es mucha plata, eso es déficit. Se gastó más plata de la que había. Cuando todos sabemos que en una casa, cuando se gasta más plata que hay, viene luego un problema grave, ¿cierto? Va a venir a corto plazo, nos va a acentuar. Ese es parte del legado. Parte del legado, ayer salía, hay 400.000 personas más en las listas de espera en los hospitales. Ese es el legado. Salud digna para todos, ese era su lema. 400.000 personas más en las listas de espera en los hospitales, un desastre. Los hospitales con problemas de abastecimiento, de medicamentos, de equipamiento, etcétera, etcétera. Hospitales parados, yo muchas veces voy a Santa Bárbara y el hospital está parado. Las grúas paradas, no trabaja nadie, no hay plata. Ahí está la demuestra. ¿Por qué nos va a tocar el déficit? Va a afectar el déficit presupuestario a todas las personas. Porque esas personas que están en Santa Bárbara, que esperaban un buen hospital, en vez de venir a Los Ángeles, ir a Concepción, etcétera, el hospital que le iban a hacer, ahí está parado. No hay recursos para eso. Entonces lo estamos viendo en todo tipo de cosas. El otro legado importante va a ser el lío que que está dejando este caballero con las relaciones con China y Estados Unidos. Por el asunto de esta famosa, ¿cómo se llama? El cordón umbilical que nos va a juntar con China. Ya, ya, que es el tema de información hoy día, es lo más gravitante que hay en la soberanía de los países. Es más importante que un camino.
Es más importante que una ruta de navegación, que una ruta aérea. No, la información en este cordón va toda... Mira, le escuchaba ayer a alguien experto en la materia, el 80% de la información se va vía submarina. No va por los satélites. El satélite está llevando un 20% de la información. Al aire, vuelve al satélite y vuelve. No, el 80% va vía submarina por estos cables, que hay ya varios, muchos puestos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Tu WhatsApp, tus fotos, tus correos, ¿ya? Toda la información comercial, la información personal, todo, el 80% de toda esa información va vía estos cables submarinos. Y si tenemos un país totalitario, con éxito económico no se le puede negar, pero totalitario, donde las personas se controlan, donde el sistema de bio se llama biométrico, es decir, en las calles están grabando, y eso es una realidad, yo lo vi en un documental, que es China, no le podemos entregar eso. Bueno, llega un tema que el último hay que discutirlo, tienen que verlo los expertos, el país tiene que saber de qué se trata para saber en qué nos estamos metiendo. Y este gobierno estaba haciendo un proyecto, una concesión a 30 años, con un asunto que no teníamos idea. Y ahora no digamos nada, la parte de las contradicciones, que yo dije, que lo dije, que el otro es mentira, que un show de los Bueno, peores, más legado. sí, con respecto a ese tema, el presidente Boris respondió pues precisamente a esta polémica generada por el cable submarino chino. Entre comillas dice deberá ser continuado o desechado por las próximas autoridades. En medio de la controversia diplomática, el jefe de Estado sostuvo que el proyecto continúa en evaluación y afirmó que cualquier decisión se adoptará resguardando la soberanía y el interés nacional. Eso fue lo que respondió él ante esta polémica que se generó ahí. Este proyecto tiene más de 10 años. Este proyecto lo empezó a ver Piñera, que creo que quedó parado el presidente Piñera. ¿Ya? Este gobierno lleva 4 años. Y un mes antes de que termine su mandato, llega y lo pone en tabla, no en tabla en el Congreso, sino que entre ellos, y su ministro le pone aprobado, no sé cuál es el término, ya, decreto aprobado por el ministerio, sin conocer nadie la trayectoria ni las consecuencias que puede tener el proyecto. Y nos deja en un lío con Estados Unidos, y nos deja en un lío con China. Es decir, este caballero no nos pudo dejar, entonces ahora le endosa el problema, le endosa el problema deficitario en las cuentas del Estado, de las relaciones internacionales, los problemas. Mira el legado que está dejando, fantástico. Yo creo que si tú sumas, mi opinión, la pandemia y el terremoto no es tan complicado como lo que nos está pasando con este caballero. Creo que un poquito exagerado puede ser, pero tú lo estás viendo en que hay una cantidad de cosas. ¿Y por qué el país se sostiene? Porque tiene un sector privado potente. Es lo único. Porque si fuera por el sector público estaríamos en la ruina. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con esta situación que ha dado que hablar por estos días. Bueno, ahí salió a la luz pública que el ministro Muñoz aprobó este cable submarino, China a Chile, pero el decreto fue anulado 48 horas después. Una decisión administrativa que duró apenas 48 horas y que mantiene muy tensionado el debate político y diplomático en torno a este proyecto que se ha estado hablando durante todo este tiempo. Vamos a ver cómo siguen las cosas, de qué manera se va dando la situación. Como le decía yo al principio de esta nota, hay mucha expectativa de lo que se va a venir después, posterior al día 11 de marzo, cuando suman nuestras nuevas autoridades. Y un comentario hacia el margen. El ministro Muñoz parecía serio. ¿Te parecía a ti o no? Un profesional, bueno, bien presentado, con seguridad en lo que estaba haciendo. Esa es la opinión que yo tenía. Creo que es de los ministros que resaltaba, ¿ya? De transporte y comunicaciones. El metro, esto, el otro está en actividades. No sabemos si son buenas o malas. Siempre pero aparece, siempre aparece y bien noticias. aparece, ¿cierto? Mostrando una tarjetita del metro, ¿ya? Y aparece con esta empanada a último minuto, en que nos deja ensartados en un problema gravísimo. Y lo más grave es
la forma en que se hacen las cosas media escondidas, ellos que están los más preocupados de la imagen pública, todo a espaldas de la ciudadanía. Eso nomás. Don Rodrigo, muchas gracias por Fantástico. conversar con nosotros, por analizar la situación actual en nuestro país, de qué manera nos va a afectar, cuáles son las expectativas del país y la región en torno a toda esta situación que se genera hoy día y obviamente qué es lo que se va a venir posterior al 11 de marzo cuando asuman nuestras nuevas autoridades. Que tenga una gran jornada, don Rodrigo. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de las personas que la emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Magdalena 1290 AM. Comunicación, difusión y publicidad limitada.